Tenemos tiempo para alguna cuestión, si queréis alguna intervención. Hay necesidad de formación de los que forman los profesores de la universidad, porque están pegando unos cambiazos, unos giros impresionantes. Si tuvieran ustedes ahora un objetivo de aprendizaje enfocado en la lección, pero todo va bien, un objetivo de aprendizaje enfocado hacia el alumno. Yo llevo en el CES al año 80 y estas cosas las hemos estado explicando. Una cosa es explicar y otra cosa es recoger trigo, es decir, todo esto lo hemos estado explicando formación del profesorado. Y este giro que han pegado ahora con el estado de aprendizaje, hablan del estado de aprendizaje a nivel de título. ¿Y las competencias qué son? ¿Qué son? Hablan de, es decir, primero de todo eso que formar para formar a los que quiero formar. Y es lo que pido al ministerio, que formen a los formadores. Primero, no que para que los formadores van a formar a los profesores. Muy bien, bueno, pues vamos a ver, con respecto a que los resultados de aprendizaje del título son las competencias. Creo que lo he dicho varias ocasiones en la presentación y coincido perfectamente en ello, ¿no? Y por lo tanto, esa ha sido la manera en la que yo tengo de interpretar algo. El problema es que cuando yo veo las memorias que se presentaron de las titulaciones, lo que hay descrito como competencias, muchas de ellas son resultados de aprendizaje y en un número absolutamente excesivo. Podemos seguir con las cosas tal y como están, y podemos dejar ese cuadro tal y como están, pero evidentemente a mí me parece que si reconocemos que algo no se hizo bien en su momento, en algún momento tendremos que recapacitar, tendremos que reflexionar y ahora con la renovación de la acreditación, pues evidentemente tenemos una buena oportunidad. Y con respecto a la formación, en este caso del profesorado, yo no le voy a decir a usted, por supuesto que no, qué objetivos, digamos, de aprendizaje tiene su asignatura. Y yo no trataba de decir eso. Lo que trataba de decir es que hay una mezcla de muchos conceptos. Anteriormente lo ha intentado también explicar Javier. Yo hace muy poquito he podido tener la experiencia también de estar en una acreditación con una agencia internacional y me he dado cuenta que es que no lo tenemos nada claro. Hombre, podemos seguir sin tenerlo claro y utilizamos objetivos como resultado de aprendizaje y competencias y mezclamos todo, pero yo he visto alguna propuesta donde, claro, en teoría algo que se tiene que medir, porque los resultados de aprendizaje o las competencias nosotros tenemos que evaluarlas y se tiene que medir. Y entonces la capacidad, tener capacidad para, ¿cómo medimos lo de tener capacidad para? Y de eso están plagadas las memorias. No hemos hecho, porque no se nos formó, y en eso coincido plenamente con usted, no se nos dio, digamos, la formación básica, que era lo que necesitábamos. O sea, nosotros necesitábamos en algún momento que nos aclarasen. Nadie le va a venir a un profesor universitario a explicar cuáles son los contenidos de una determinada asignatura y qué es realmente importante y qué es lo no importante y qué es lo relevante y qué es lo no relevante. Pero alguien me tiene que dar las dos pistas para que yo eso, digamos, con esos instrumentos, esas herramientas, sea capaz de definir bien esos resultados de aprendizaje, esas competencias. Porque por mucho que nos creamos, y yo puedo creerme que estoy en posesión, sin lugar a duda, de la verdad, puede que las competencias que yo defina sin ese mínimo de formación no sean medibles, no sean evaluables y en mi asignatura repercute en el proyecto de todos, que es el título. Y evidentemente esto requiere directrices como las que suponen en definitiva la definición de ese perfil competencial, que es lo que está intentando hacer la escuela, a mí me parece con gran sentido de lo que tiene que ser, porque entre otras cosas se enfrentaron en un momento determinado a una gente que vino de Estados Unidos que nos hace las preguntas que realmente tenemos que hacernos, y es, vale, usted ha definido competencias, perfecto, pero ahora me tiene que decir usted cómo evalúa esas competencias. Y me tiene que demostrar, y me tiene que decir que esas competencias a su vez están relacionadas con las actividades formativas y con el sistema de evaluación, y todo tiene que tener una coherencia. Eso
ese ejercicio puede que algunos lo hayan hecho, pero yo le digo que la mayoría del sistema universitario español no lo ha hecho. Esa es la realidad práctica. Totalmente de acuerdo con usted de lo que de su planteamiento. Yo lo que iba es, lo que pido es un mínimo de estabilidad conceptual, un mínimo de decir, esto es pues hasta 5 años o 8 años, porque si no estamos dando bandazos. Estoy totalmente de acuerdo que hay que evaluar, que hay, si eso ya lo hemos dicho. Si todo esto son terminologías de objetivos específicos, objetivos generales, objetivos de la asignatura, todo eso ya, esos conceptos, pero por lo menos un mínimo de estabilidad conceptual. Hemos estado hablando de competencias de túnicas, de competencias genéricas, competencias específicas, todo el aprendizaje, que más o menos habéis introducido a los profesores que era eso, bien. Y ahora no dicen nada, ahora todo en función del resultado de aprendizaje, porque esto es todo en función de totalmente bien, pero es un mínimo, yo lo que pido es un mínimo de aclaración de estos conceptos. Pues se tiene que evaluar, se tiene que hablar de indicadores de logro, todo eso totalmente de acuerdo. Si no da igual indicadores de logro que objetivos específicos, sinceramente yo no me quedo en la tecnología, me quedo en el concepto. Pues lo que pasa es que probablemente no haya acertado en mi manera de expresarlo, de dirigir el mensaje, pero precisamente lo que trataba también en esta última parte era de conjugar lo que había antes con lo que hay nuevo. Y, por lo tanto, había definido unas competencias, y unas competencias que son competencias genéricas, hay unas competencias transversales y hay unas competencias específicas. Perfecto, mantengamos esas competencias, pero revisemos su número y la redacción porque no están bien. Y ahora, cuando vayamos a nivel de asignatura, que ahí vamos a un nivel de concreción mucho más bajo, ahí sí que no hablemos de competencia, porque en condiciones normales una competencia no se alcanza en una asignatura. Entonces, hablemos de resultados de aprendizaje en asignatura, y esa es una manera de compatibilizar lo anterior con esto, y de lo que se trata es de darle continuidad, evidentemente. Y vuelvo a repetir, esto ni es norma, ni es Real Decreto, ni es orden ministerial, ni nada que se le parezca, pero va alineado en ese proceso de reflexión en el que también se ha visto envuelta la escuela, a pesar de que no ha cambiado, digamos, ni la orden ministerial, etcétera, etcétera, pero se ha visto necesidad de definir esas competencias por parte de la escuela, ¿no? José Antonio. José Antonio Cobos, profesor de esta escuela también. A ver, hay un dato que yo no he escuchado y que no se ha puesto sobre la mesa aquí en esta ponencia, y es, revisando la Declaración de Bolonia, dice básicamente dos cosas fundamentales. Una es la de los ECTS y cómo valorarlos, y otra es la estructura con grado, máster y doctorado. Eso es básicamente lo que viene a decir la Declaración de Bolonia. Dice que los grados tienen que tener una duración entre 3 y 4 años, y en España se puso una restricción adicional, que es que los grados sean de 4 años. Esto, si bien puede ser muy adecuado para un porcentaje de las titulaciones que tenemos en la actualidad, por 60, 70, 80, 90% de las titulaciones, yo creo que en la ingeniería ha condicionado muchísimo las cosas. Y, por ejemplo, alguna de las preguntas que se hacía el ponente Javier del Valle decía ¿por qué los títulos en un sitio son de una forma, de otro, tienen competencias de una forma, de otra? Yo creo que la causa de eso es que el corsé que impone los 4 años hace que se restrinja muchísimo la diversidad competencial que se pueden alcanzar en unos ingenieros que podrían hacerse o podrían titularse perfectamente con 3 años, y otros que a lo mejor, como bien decías tú mismo, pues las competencias que se deben alcanzar al nivel de máster deben estar basadas en otras previas a nivel de grado, y que la secuenciación de grado a máster pues se tiene que hacer de una forma fluida también luego en su implementación. Es decir, que el corsé de los 4 años yo creo que nos da en la línea de flotación en la ingeniería y condiciona mucho el resultado de los títulos. Entonces, la pregunta es, ¿quién es capaz de, o competente para, o tiene la atribución de cambiar esto? Si es que eso se puede cambiar, ¿a qué nivel hay que cambiarlo? ¿En qué ámbito está? Esa es la pregunta. Muy bien. Bueno, pues el competente es el Ministerio de Educación y Ciencia y el Consejo de Ministros, porque evidentemente eso requeriría cambio en reales decretos, que evidentemente esa es la vía de hacerlo. Yo coincido plenamente con usted, no sé por qué, porque precisamente Bolonia es construir el espacio europeo de educación superior sabiendo que la única manera de construir en Europa es partiendo de la diversidad. Y por eso
el punto de partida era que los grados, que el bachelor era pues entre 180 y 240 créditos ECTS. Y eso estaba porque cada país tiene un enfoque diferente, pero yo no sé por qué, pues aquí cuando se hizo la traducción de la libertad, pues eso fue 240. Y eso, desde mi punto de vista, fue un error. Fue un claro error que además ha llevado, en definitiva, también a la universidad a situaciones pues, de mucha tensión, una transformación, cuando yo creo que había maneras bastante más fáciles de adaptar, digamos, ese entorno del espacio europeo de educación superior, simplemente habiendo dejado esa libertad de 180 a 240 para los grados. Pero esa es la situación que tenemos a día de hoy. A pesar de decir esto, creo yo que nos merecemos entrar en otra dinámica obligatoria de volver atrás porque nos equivocamos. Me empiezo a sudar, ¿vale? Esa es la realidad práctica. Entonces, veamos a ver si se puede hacer algún tránsito relativamente fácil, porque aun reconociendo que yo creo que no se hizo bien, y el punto de partida era que era de 180 a 240, y yo creo que hubiera habido un tránsito mucho más fácil y mucho más natural al que tuvimos, la realidad práctica es que volver para atrás, con lo que se ha hecho, volver a tensionar el sistema universitario, yo por lo menos las veces que he podido expresar mi opinión, y no deja de ser una opinión, es que no merece la pena, digamos, hacer un cambio de 180 grados, por mucho que asumamos que nos hemos equivocado. Podemos abrir una pequeña puerta, empezar, digamos, cierto tránsito que podría estar bien, pero nada de cambios bruscos de que, como ahora nos hemos equivocado, hagamos ahora grados de 180 o abramos la puerta a cualquier cosa entre 180 y 240. Creo que, sinceramente, nos meteríamos en un problema aún mayor del que tenemos a día de hoy. Vicente. Sí, yo lo que quería decir, se dijo aquí que Bolonia ha sido una revolución. Realmente no ha sido una revolución, ha sido un golpe de Estado. Sí. Quiero decir, en el sentido que es algo que se ha impuesto desde fuera de la universidad, probablemente porque desde dentro la universidad nunca hubiese podido generar un proceso de cambio tan profundo como el que exigía. O sea, hay que ser autocríticos con nuestra incapacidad como institución de generar el cambio que la sociedad, el nuevo mundo global impone. Y eso hay que ser sinceros, que es así, nos lo han impuesto. Como nos lo han impuesto, hemos actuado no en función del convencimiento de que esto es lo que hay que hacer, sino que esto es lo que nos mandan a hacer. Y como el papel lo resiste todo, pues oye, pues pongo cruces donde tengo que poner, porque cuanto más cruces ponga, pues más favorable parece ser y de más categoría parece ser el plan que yo estoy presentando, ¿no? Entonces yo lo que veo que, a pesar de todo y todas las dificultades, cualquier cambio lleva incertidumbres, posibilidades de errores, etcétera, etcétera, pero hay cosas que están cambiando muy positivamente. Estamos hablando de competencias y antes de Bolonia no se hablaba de competencias. Eso ya es un cambio radical. En nuestra escuela los alumnos vienen más a clase desde que se ha implantado Bolonia que antes. Eso es un cambio radical. Desde que se ha implantado Bolonia en nuestra escuela, el nivel de fracaso ha bajado sensiblemente. Eso es un cambio radical. Y ahora lo que esperemos es que los alumnos que salgan con estos enfoques tengan mayor capacidad para insertarse en el mundo laboral, pero no en el mundo laboral de la Comunidad de Madrid, de España o de España, no, en un mundo global, porque el mundo que se van a enfrentar los alumnos que están aquí es un mundo global, que es muy distinto al mundo que existía hace 15 o 20 años. Entonces yo creo que esto es una cosa que es muy fundamental y que es muy positivo. ¿Qué dificultades hay? Claro que las habrá. ¿Cómo no va a haber dificultades? Ahora, el problema es convencerse de que esto es lo que hay que hacer para contribuir a hacerlo. Y para mí yo creo que tiene dos virtualidades fundamentales todo este tema. Primero, Araceli lo reflejó clarísimamente, la alineación con las necesidades externas. ¿De quién? De la sociedad, de los empleadores,
de forma tal que los graduados tengan una mayor capacidad para insertarse en su mundo laboral y un mayor potencial para progresar en el futuro. Y eso es lo que hay que buscar. Y lo que hay que buscar de los grados y de los distintos grados es que le den al alumno esa mayor potencialidad de inserción en el mundo laboral. Y luego tiene otra potencialidad importantísima, que es la alineación interna. La suma de los resultados de los aprendizajes individuales no va a garantizar un aprendizaje global adecuado. Si no están alineados, no es así. Y esa alineación obligará a trabajar conjuntamente a profesores de distintos departamentos, obligará a que los departamentos de los cursos, los profesores de los cursos iniciales pregunten a los de los cursos superiores: oye, ¿qué necesitan saber los alumnos para que vosotros podáis facilitar, para que se os pueda facilitar vuestra labor? Yo creo que esto es una cosa que es absolutamente fundamental, de alineación interna, y por fin romper un poco los cubículos, romper un poco las fronteras que impiden la colaboración transversal en el ámbito universitario, que es fundamental. Y para mí esto tiene muchísimo valor, al margen de que efectivamente pues estamos en los comienzos y como todo, pues bueno, pues lo importante es que ha comenzado, que en algunos casos, a medida que uno va trabajando, va aprendiendo cómo hacer las cosas. La exposición de Araceli, que me ha parecido magnífica, cuando tuvimos la primera reunión, no hubo forma humana de ponernos de acuerdo en lo que esto significaba. Tuvimos que empezar a preguntar por aquí: oye, vamos a enterarnos de qué van las cosas, y poco a poco se va viendo que eso progresa y sobre todo que tiene sentido. Lo importante es ver que esto tiene sentido. Eso es lo que quería decir. Bueno, pues yo estoy totalmente de acuerdo con todo, una detrás de otra de las cosas que se han dicho, y le añadiría una más. Siendo alumno, y no me voy a ir mucho más atrás, sino me voy a ir 10 años atrás, ¿no? Y, digamos, el compromiso de la universidad o el compromiso de la escuela con respecto a ese estudiante que ingresaba, digamos, en la escuela. Bueno, pues sabías que tenías unas asignaturas que estaban secuenciadas y poco más. A día de hoy, desde la perspectiva de servicio público, o sea, de producto rematado, un alumno sabe hasta las prácticas que tiene que hacer el día, yo qué sé, X del cuarto año. Y eso, desde el punto de vista de la planificación, del compromiso de la escuela y de la universidad con respecto a esa persona, a mí particularmente me parece que es otro de los grandes avances, sin lugar a dudas, de todo esto. Y todo esto pues requiere diálogo, requiere construir, y eso es, en definitiva, lo que estamos haciendo, aprendiendo de por medio, pero evidentemente avanzando, ¿vale? Bueno, una última pregunta, que se nos echa el tiempo encima. Soy Begoña Schwendorf, soy antigua alumna de la escuela. Mención de honor a mi especialidad, ya que puedo, me doy autobombo, y trabajo en Accenture en talento y organización. Y, o sea que no estoy ahora mismo en la escuela, pero bueno, quería hacer un comentario muy en la línea de justo el comentario anterior, porque creo que realmente todos los que estamos aquí, o casi todos, que somos de la escuela, tenemos el orgullo de tener unas competencias técnicas desde siempre muy establecidas, pero también el orgullo de poder ser pioneros en establecer un modelo de competencias. Pues eso tiene un valor impresionante, y no solamente eso, sino que eso, poner en marcha todas las relaciones entre distintos profesores, entre distintos cátedras y distintos cursos, pues no es algo fácil. Y desde este punto de vista, pues yo creo que quería poner en valor pues eso, los pasos que se han dado. Y mi pregunta, para terminar con una pregunta esperanzadora, es ¿qué nos vais a dar el año que viene? ¿Qué esperamos desde el punto de vista de acreditaciones, desde el punto de vista externo, desde el punto de vista interno en la escuela? ¿Qué se va a hacer este año como próximos pasos? Bueno, obviamente la pregunta para mí.
El documento el marco de desarrollo de competencias que se ha presentado hoy, aunque ya se lleva trabajando muchos años, y además lo he comentado al principio, tú te has incorporado un poquito tarde y lo vuelvo a repetir. Begoña fue una de las artífices que nos ayudó cuando arrancamos con el proceso y de verdad que te estamos especialmente agradecidos. Bueno, este documento es un documento vivo, es un documento que tiene su riesgo el hacerlo público, pero bueno, creo que el camino se hace andando, ¿no? Y sobre este documento lo pone en la introducción, es un documento que está sujeto a constante cambio porque hay que ir modificando, adaptándolo. Hoy mismo nos habéis comentado cosas que hay que ir tocando y yo creo que hay que ir construyendo sobre esa línea, ¿no? Entonces, en ese aspecto, el reto que tenemos en este momento es que la implantación de este modelo de desarrollo de competencias, que en este momento ha estado lanzado a nivel de experiencia piloto, de grupos, de profesores, de asignaturas, en algunos casos voluntarios, en otros casos elegidos a dedo, un poco en plan estratégico, a lo que iba es que este documento se tiene que extender de forma global. Yo creo que es el reto para que esto, con el tiempo, llevará su tiempo, porque estas cosas no nacen de un día para otro, pero esto tiene que ser el ADN de la escuela. No tienen que creer un grupo de profesores en esto, sino que tiene que creer toda la institución. A nivel de pasos, estamos con respecto a la acreditación EIVET a mitad del proceso. Estamos más en el tercer año. En este momento tenemos que plantear la decisión. Corresponderá a la escuela tomar la decisión si se presenta una renovación, que es dentro de 3 años, pero hay que dar ya el paso, hay que tomar la decisión porque esto lleva sus 2 o 3 años de margen. Y hay unos pasos fundamentales que son la revisión de objetivos. Es un tema que, una de las cosas que ahí se establecía los objetivos, Araceli lo ha contado con detalle, los objetivos no son los objetivos de titulación. Es un poco lo que se espera de los egresados cuando llevan un tiempo en el mercado laboral, no justo cuando han terminado, sino lo que se espera de ellos. Entonces, ese tema exige una revisión temporal. Fijamos unos objetivos hace 3 años, cuando arrancó el proceso. Ahora estamos precisamente en ese proceso de revisión para que cuando llegue dentro de 3 años el hito de esa renovación tengamos hecha una segunda revisión, todo encadenado con un proceso de mejora continua y de acciones de corrección. Además, ese proceso o ese momento de la acreditación EIVET coincide con el proceso de acreditación de Verifica, en tiempo. En su momento ya se planificó y queremos también que esto se haga de una forma simultánea, un poco a la forma en que se ha establecido por parte de ANECA el programa de acreditación conjunta de Verifica con Eureis. Esperamos que también en ese tipo de acreditaciones se busque algún tipo de sinergia, porque el esfuerzo que exige una institución pasar por el proceso en sí de la acreditación es importante. Y creo que es importante, que es fundamental que se busquen sinergias en estos procesos para que se haga todo de una forma sincronizada. No sé si te he respondido, pero... Porque no cabe duda que esto dentro de 15 años será una tecnología en todas las escuelas y todas las universidades de España, pero ahora mismo no lo estamos haciendo. Entonces, aunque debe ser yo creo que es que hay que ir dando fuera. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la última pregunta. Emilia. A la vuelta del verano estaba previsto que este modelo fuera implementado en la universidad. Por diversos tipos de razones no ha sido posible, pero estaba previsto que como consecuencia de ese proyecto de innovación educativa se extrapolara a toda la universidad, inclusive llevarlo a Consejo de Gobierno en algún momento cuando estuviera en una situación más. Esa era un poco la idea de la proyección de este proyecto y yo creo que es necesario. Muy bien. Bueno, pues yo creo que por mi parte vamos a cerrar ya la sesión resaltando un tema que he dicho en la parte primera de la introducción. Esto en su momento
El detonante fue cuando la escuela tomó la decisión de esta acreditación, pensando en un tema de un sello de calidad y algo que nos diferenciara, pero yo creo que eso es la anécdota. Lo que hay detrás es la filosofía que traduce en esto, que es lo que nos ha cambiado un poco a toda la escuela la forma de entender el proceso de aprendizaje, y un poco pues con esa finalidad estamos trabajando, y también era la jornada de hoy, de que conocierais y se diera a conocer un poco más este proceso. Repito, agradecer a todos los participantes en la sesión, todos los invitados, y por supuesto por todos los que habéis asistido también como asistentes, y muchas gracias.